villanos alias Romaña logró que salir de viaje a las carreteras colombianas se convirtiera en una ruleta rusa. Nosotros no podemos continuar dejando la población civil desamparada. El cerebro de las temibles pescas milagrosas y responsable de cientos de secuestros en vías del país convirtió esa práctica al azar en uno de los medios de financiación más rentables de las FARC. A las 2 de la tarde y duramos hasta las 8 de la noche en el Retén. Una de las pescas más recordadas por los colombianos ocurrió el 23 de marzo de 1998 en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Acá hay unos 5 o 6 carros choferes y ahorita se devuelven más tarde. Allí los guerrilleros montaron un retén en el que bajaron a todos los pasajeros de los carros para requisarlos, verificar sus estados financieros y comprobar si tenían algún valor para ellos. Entonces, lo primero, hagámoslo sencillo. Las pescas milagrosas se convirtieron en una estrategia terrorista de control territorial en la cual las FARC plantaba retenes por las carreteras de todo el país para realizar secuestros masivos. Un dato curioso es que esa denominación, la de pescas milagrosas, realmente no fue de autoridad de las FARC y fue más bien de la prensa. Después se volvió un término común y desde el Estado hasta los guerrilleros empezaron a usarlo. Pero es importante aclarar que el exsecretario de las FARC aclaró que no eran tan aleatorias como el nombre lo incita. Pues es que de hecho el nombre pesca milagrosa viene de un juego conocido en Colombia y me imagino que en Latinoamérica también, que se juega de diferentes formas. Yo lo jugué en dos dinámicas diferentes. Una era que en una pecera de plástico o de papel ponían peces de estos materiales y uno con los ojos tapados y en el menor tiempo posible tenía que recoger la mayor cantidad de peces posibles. También lo jugaba de otra manera en el Día de la Familia o el bazar en el colegio y se trataba como una especie de bómbola donde a uno le tapaban los ojos, tenía que pescar un pez y ese pez traía un número y el número correspondía a un premio. La mayoría de las veces se jugaba como si fuera un imán. Y lo que podemos entender es que de estos juegos hay un factor sorpresa y también un factor aleatorio. Y no solo el hecho de que fuera aleatorio, sino también el hecho de las ganas de ganarse el mejor premio posible. Bueno, y pues también en la Biblia hay referencia al término pesca milagrosa que tiene que ver más en dos episodios donde unos apóstoles están tratando de pescar para comer, para subsistir y no tienen éxito y entonces después escuchan a Jesús y Jesús los guía para encontrar un lugar apropiado para pescar y pues finalmente encuentran peces, pescan y pueden comer. Pero la realidad es que este juego no tiene nada que ver con las prácticas de secuestro masivo que hacían las FARC. Entonces, volviendo al tema, las razones de las pescas milagrosas eran principalmente financieras, pero también a través de ellas cumplían con otros objetivos. Entre esos estaba el de propaganda, o sea que repartían panfletos o, como ellos cuentan, dicen que aprovechaban para hablar con la gente que pasaba para explicar cómo funcionaba la organización y el porqué de la lucha guerrillera. Otro objetivo también era atraer a la fuerza pública para atacarlos y hacer tomas militares. Un objetivo menos conocido era el de aprovisionamiento. Este quiere decir que paraban a los camiones que llevaban cosas como mercados, comida, productos de limpieza, pan, por ejemplo, que según ellos eran fáciles de identificar porque los propios camiones llevaban los nombres de las marcas y los distintivos de las marcas de estas empresas. Y lo que hacían era asaltarlas y robarlas. También retenían transporte de valores o transporte de encomienda que servían para realizar extorsiones. En una sola pesca milagrosa se lograba conseguir varios objetivos. Las pescas milagrosas empezaron porque los de las FARC se empezaron a dar cuenta que por las carreteras como la Vía al Llano, vías por Antioquia, entre otras, pasaban carros y camionetas que costaban bastante plata y que eran difíciles de conseguir en esa época. Entonces se les ocurrió investigar quiénes eran sus dueños y cuál era su patrimonio. Eso de los carros se dio al mismo tiempo que una misión que tenía como objetivo retener un grupo de extranjeros que tenían vínculos paramilitares y que según la inteligencia de las FARC se iban a reunir con paramilitares. En esa operación, que primero fue retención, secuestraron a ese grupo de personas.
Y entre lo de los carros caros y este secuestro masivo, consiguieron lo suficiente para que los altos mandos de las FARC consideraran que era una buena idea usar los retenes como una estrategia militar. Esto fue así hasta que se convirtió en una práctica habitual que perjudicó la movilización a lo largo del territorio colombiano por varios años hasta el 2002. Aunque era una práctica habitual, realmente no fue una política formal dentro de la organización. Ellos cuentan que no hubo documento alguno que delimitara estas acciones. Eso sí, para imponer un retén, primero los mandos objetivos de ese lugar tenían que pedir autorización a los superiores. Por ejemplo, en los llanos le avisaban al Mono Jojoy. ¿Cómo funcionaban? Las FARC investigaban a los dueños de los carros que veían pasar por ciertas rutas o vías en las que ellos o estaban presentes o estaban escondidos, pero que al fin y al cabo estaban haciendo presencia. En la investigación indagaban su patrimonio y conseguían conocer detalles personales de esas personas. Además, los de las FARC se empeñaban en observarlos para ver la frecuencia con la que pasaban por esas vías, cuáles eran sus rutas habituales y en general se fijaban en las mañas de cada uno. Y así, después de un trabajo de investigación, si alguna persona les interesaba, la ponían en una lista. Después de tener la lista de personas fichadas, instalaban retenes y desviaban y retenían a todos los carros que pasaran por ese retén. Cuentan que en promedio paraban entre 60 y 100 carros. El retén lo situaban estratégicamente en un punto donde hubiera una o dos vías que permitieran desviar a los carros y tener control de la zona. Luego reunían a todas las personas que iban en esos carros. Les pedían sus cédulas y los retenían por unas horas. Después de varias horas separaban los que estaban en la lista y los que no estaban en la lista. A los segundos los dejaban irse para su casa. A los primeros los trasladaban por el territorio hasta llegar a una zona segura, según el concepto de seguridad, las FARC, para tenerlos secuestrados. Después de esto, si se trataba de un secuestro con ánimos financieros, la negociación empezaba por el secuestrado. Entonces le preguntaban cuánto podía pagar, en qué términos y con quién se podían comunicar para hacer toda la negociación. Los del exsecretariado hicieron dos salvedades. La primera, que la regla general era no secuestrar a personas que no hicieran parte de la lista. La segunda era que otra regla general era no secuestrar a niños o a niñas, personas mayores o cualquier persona en situación de indefensión manifiesta. Pero contaron que en los dos casos ninguna de las reglas se cumplió a cabalidad. Otra aclaración que hicieron al final es que el grupo de extranjeros de secuestrados que dio inicio a las pescas milagrosas resultó no estar involucrado con paramilitares y después de eso los dejaron en libertad. Y así acabamos el pequeño resumen que hicimos de la respuesta sobre las pescas milagrosas. Queremos saber si ustedes consideran que las pescas milagrosas es un término o un nombre apropiado para esta práctica o no lo es.